Hola, soy Ana y esto es Leer aquí ahora. Hoy vengo con el wrap-up, con la segunda parte del wrap-up de enero. Vengo con 11 libros. Voy a intentar no extenderme demasiado porque si no los vídeos se hacen muy largos. Me da un poco de rabia. Todos los datos abajo, Instagram, tal, seguidme si queréis. Bueno, lo de siempre. No me voy a poner pesada. Si sois nuevos en el canal, pues bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Yo soy Ana, ya os he dicho. Vale, me pongo con ello directamente. Primera lectura que os traigo hoy es ¿Quién mató a Bambi? De Mónica Fagerholm. Lo he leído en colaboración con Nórdica y es un libro complicado. A ver, ¿de qué va? Va de una violación múltiple, de las consecuencias que trae este suceso. Son unos chicos jóvenes y 4 chicos de ellos violan a una chica de su edad y de una manera bastante cruda, la verdad. Y en este libro, pues, te cuentan las consecuencias que ese suceso tiene. No está escrito de una manera estructuradamente en el que primero esté la violación y después las consecuencias, para nada. Tú te adentras en esta historia sin saber muy bien de qué va. Y lo complicado de este libro es la estructura. Cuesta mucho entenderlo. Se hace pesado, la verdad, de leer, porque habla uno, habla otro, ese no es el problema, ni siquiera porque eso, bueno, bien, pero es que está escrito con cursivas a veces, con otras no, como que todo muy seguido, llega un momento en como que no te enteras muy bien de qué es lo que está pasando, y me da mucha rabia que toda esta forma, esta estructura, esconda y disfrace lo que tiene de bueno esta historia, que tiene mucho de bueno, porque al final te cuenta pues lo importante que es muchas veces en la sociedad el dinero, una situación de poder, aunque tú seas, por ejemplo, un violador o hagas cosas malas, pues no tienes ningún tipo de consecuencias. Cuenta pues la culpa que llega incluso a sentir la víctima, cómo la sociedad muchas veces no la apoya, la vergüenza, el no hablar del tema, el que todo sea como un sobreentendido, como que intentar que no ha pasado nada. O sea, tiene cosas muy buenas esta historia, pero es lo que os digo, me da la sensación de que todo queda reducido a nada por la estructura que tiene, que es tan complicada y se hace muy difícil de leer. Es verdad que como que a partir de la mitad del libro eso mejora un poco y como que te adentras más en la historia, además te empieza a narrar un poco el suceso en sí y aunque es que te estruja el corazón, porque es que hay veces que, bueno, en fin, es tremendo, pero bueno, por lo menos se hace como más llevadero de leer, pero es un libro que yo no recomendaría así a la ligera porque ya os digo que es difícil. Vale. Otro libro es La vida feliz de Fuenquinos. A mí Fuenquinos es un autor que me gusta mucho. He leído de él, igual este ya es el cuarto o quinto libro, ahora mismo no lo sé y no me voy a poner a contarlos, pero bueno, todavía me quedan muchos libros por leer de él, pero creo que ya puedo decir que conozco más o menos su forma de escribir y cómo son sus novelas aproximadamente. Y tiene una forma muy directa, muy sencilla, pero a la vez muy luminosa y tiene, pues todas las historias tienen en común que habla de sentimientos, habla de cuestiones que a todos nos preocupan o que para todos son significativas, muy propias del ser humano y las pone encima de la mesa pues en función de cada una de sus historias, de diferentes circunstancias que pasan curiosas que luego te hacen reflexionar. En este caso, pues va del protagonista que su vida pues está un poco desmoronada y se va en un viaje de trabajo y de repente allí descubre pues un sitio que al entrar y al vivir la experiencia que ese sitio le proporciona, le cambia la forma de ver las cosas. Y luego también va de la compañera de trabajo con la que él va y la experiencia que ella tiene en función a cómo él de repente desaparece y bueno, después diferentes cosas. Luego también vuelve otra vez al pasado de él y te va contando un poco retrospectiva pues qué es lo que le ha hecho a él tener que llegar a este momento de cambio y de inflexión. Qué importantes son siempre los puntos de inflexión en la vida
La vida no es no es una carretera en la que no haya baches, no es un, como eso, siempre todo homogéneo, ¿no? En la vida de repente pasan cosas, o tú rectificas y cambias la forma de ver las cosas, no sé, siempre hay vueltas, hay giros, pues un poco a veces como pasan las novelas, ¿no? Y te hace reflexionar, eh, pues eso, sobre cómo las personas a veces pues viven un poco en automático, no se dan cuenta de las cosas que hacen en realidad o de las que podrían estar haciendo en vez de hacerlas. Me ha costado mucho. Mm, Tengo muchas ganas de seguir leyendo el autor, la verdad. Pasamos de uno de mis autores favoritos a otro de mis autores favoritos, que es Víctor del Árbol. He leído en este caso El tiempo de las fieras. Este libro es segunda parte de una trilogía. El primero es Nadie en esta tierra, el segundo es este y el tercero todavía no está publicado, no sé si estará escrito, igual Víctor del Árbol está en ello, pero es un libro que no es autoconclusivo. El resto de libros del autor sí son autoconclusivos, pero en este caso no. Yo sí que, aunque se pueda leer el libro sin leer la primera parte, porque bueno, no es de imperiosa necesidad, yo sí recomiendo hacerlo, porque es verdad que comparte personajes y que sí que tiene una línea de continuidad, ¿no? Aunque aquí te explican un poco las cosas que pasaron en el anterior, pues si no lo has leído, pero claro, al final te hace spoilers. Y me ha gustado un montón. Es que es un hombre que escribe novela negra como nadie. Sabe construir los personajes de manera maravillosa. A los villanos, que es muy importante escribir bien un villano, pero también a los héroes, supuestamente, pues él los hace muy grises, muy humanos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, sabe llevarte muy bien, aunque no tenga un ritmo frenético de thriller, son unos libros que enganchan, que te mantienen con la intriga. Eh, la verdad es que me gusta muchísimo cómo escribe el autor. Tengo muchas ganas de seguir leyéndole. Propuesta de este año y años venideros, leer a Víctor del Árbol, así que os traeré más libros, como no, de él, pero la verdad es que esto lo recomiendo un montón. Eh, ya os digo que si queréis adentraros en este universo, pues empecéis con Nadie en esta tierra, pero merece mucho la pena. Libro de una autora de mi ciudad, que es Bárbara Sánchez, es leonesa, Todas las ventanas. Este es un libro muy acogedor, un libro en el que refleja lo que es la amistad entre mujeres, la sororidad. Va de una chica, Amelia, de unos 30 años aproximadamente, que de repente se queda sin trabajo y se muda de casa con su chico. Ella es periodista y de repente cuando ya se mudan, pues su chico en el trabajo le ofrece una oferta de trabajo de marcharse fuera y se pira, se va y se queda ella sola. Y de repente se encuentra en un edificio en el que tiene un montón de vecinos a las que no conoce demasiado, que son todo mujeres de diferentes edades y con diferentes circunstancias. Y pues por las cosas de la vida al final acaba entablando ciertas relaciones de amistad con ellas. La más mayor de todas ellas, que es Agustina, que tiene 85 años o por ahí, pues resulta que vendió su casa un poco, pues una mala decisión sobrevenida y está muy arrepentida, entonces las pide ayuda, ellas intentan pues ayudarla de diversas maneras y otra cosa que hace ella es, pues en estas conversaciones que tiene con ellas, grabarlas y hacer un podcast. Entonces está el libro estructurado pues en función de las cosas que van pasando, pero luego también los capítulos del podcast en los que cada una de ellas, en los capítulos, cada capítulo una de ellas pues saca el tema y todas hablan sobre ese tema. Y me parece muy interesante, es muy ligero, porque en esos podcasts de ellas pues tienen conversaciones muy de andar por casa, en las que se ven lo diferentes que son entre ellas. Este libro me estaba gustando muchísimo, estaba siendo un remanso de paz, pero ¿qué pasa? Que como en el 80% o el 75% del libro es como que llega a su punto cenit, pasa algo y a partir de ese momento, para mí, todo como que se desmoronó, se empezó a venir abajo, como que los personajes no tenían ese foco, como que hacen cosas que a mí me parecieron un poco incoherentes, tiene un final en el que hay una relación de amor ahí que yo no entiendo y no entenderé y no sé cómo el personaje actúa como actúa. Entonces, como que no digo que no pueda pasar en la realidad, de hecho pasa, pero es que me repateó tanto que al final como que se me vino abajo. La última página tiene como un broche perfecto a la historia, pero es verdad que el final del libro a mí se me desinfló un poco. Aún así, es un libro que recomiendo mucho, es muy ligero, muy entretenido, te lo hace pasar muy bien. Eso.
Siguiente libro, el que he leído en colaboración con autora independiente este mes, es Yo no soy como tú, de Eva Miñana Márquez. Es un libro, a mí me gusta mucho cómo escribe esta autora, es el segundo libro que leo de ella y la verdad es que quiero seguir leyendo sus novelas porque escribe de una forma tan ligera, tan entretenida. Es un libro muy distinto al que yo ya había leído de ella. Yo había leído de ella el de La Yaya Berta, pero este no tiene nada que ver. ¿De qué va? Va de tres amigas jóvenes que una de ellas tiene anorgasmia, no es capaz de sentir placer, nunca lo ha sentido en su vida. Entonces, de un día se desahoga con sus amigas y sus amigas dicen, vamos a ver, ¿cómo te está pasando esto? Esto es horrible. Es un drama, realmente, imaginaros. Bueno, pero cuidado con esto porque es que a muchas mujeres les pasa más de los que pensamos. ¿Eh? Igual en esta época ya no tanto, pero esto hace 40 años, pues es que esto era, el 70% de las mujeres no habían tenido un orgasmo en su vida, ¿eh? Hombres, ya os digo también, espabilaros un poco porque, en fin, bueno, un croquis, un mapa vamos a tener que dibujar. El caso es, eh, pues ¿qué hacen las amigas? La ayudan. Planean una especie de vacaciones secretas en el que no cuenten a casi nadie dónde están e intentan, pues eso, hacer diferentes actividades y cosas que a ella le despierten pues esas ganas de descubrir, ese placer, pues esa pasión que ella no siente. Es divertido, muy ligero, tiene un final pues que es un poco así apoteósico. ¿Cuál es la pega que yo le encuentro? Como que el libro está dividido, los capítulos son los días de esas vacaciones y como que de día a día, a mí como que no hay como un cemento que los una, me dio la sensación de estar como un poco compartimentados, como que esto pasa este día, esto pasa en el otro día y como que no había unión. Pero a pesar de ello, y que eso sí, que los personajes igual un poquito más de profundidad o de recorrido de ellos mismos, porque al final las chicas las conoces en ese momento, pero no conoces más de ellas o poco más de ellas aparte de lo que está pasando en el grupo de amigas. Pero aparte de todo esto, la verdad es que es una historia muy entretenida, me lo pasé muy bien. Tom Lake, de Anne Patchett, lo leí en colaboración con Alianza de Novelas y me ha decepcionado, la verdad. Ya había leído obras del autor, había leído La Casa Holandesa y otro que es de no ficción, que nunca me acuerdo del título, y me gustaron mucho los dos, y este se me ha quedado muy a medias. Yo creo que es porque no he conectado, mi forma de ser no conecta con esta historia para nada. Es una historia muy pausada, muy calmada, como muy primaveral. Eh, ¿De qué va? Va de una mujer que se llama Lara, que ya pues es más mayor y está con sus hijas jóvenes en su granja y están pues recolectando fruta y tal. Y en esas reuniones, pues las hijas, ella, o sea, Lara, tuvo de joven una experiencia como actriz en una compañía de teatro. Y en esa compañía de teatro también estuvo un actor muy famoso, con el que ella tuvo un idilio, una relación de amor. Entonces, las hijas se enteran y le empiezan a preguntar para que les cuente pues cómo fue toda esta circunstancia. Y pues a partir de ahí ella empieza a echar la vista atrás en el pasado y les empieza a contar pues todos estos sucesos. ¿Qué me ha pasado con esta historia? Los personajes me han parecido un poco planos. Cuenta lo que pasa, pero como que no les veo chicha, no les veo sangre en las venas. Yo también quizás soy una persona como pasional, como muy revolucionada, muy vehemente. Yo soy muy intensa, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que la gente que no es tan intensa me pasa en la vida, ¿eh? O que es más de otra manera, más pausada, pues como que bien, pero no encajo del todo con ellos. Y me ha pasado con esta historia. No digo para nada que sea un mal libro, porque no es una mala historia, pero yo me he aburrido. Me ha aburrido la mayor parte del libro. Es verdad que la última parte mejora un poco, pero además es que el personaje del padre, porque claro, esto lo cuenta estando su marido al lado, y el marido como que ni le iba ni le venía toda esta historia. Vamos a ver, como que incluso a veces se insinuaba que este hombre, el actor, pudiese ser el padre de una de sus hijas. Y el padre es que ahí ni pinchaba ni cortaba, que yo no digo que no esté contando la historia de la mujer y todo esto. Pero hombre, no sé, di algo. Es que a mí me pasa eso y están diciendo eso y es que no me callo la boca. Al menos digo algo, pongo mi opinión, porque encima es que el padre también estuvo en esa circunstancia cuando eran jóvenes. Bueno,
que para mí no ha sido. Le he puesto un 3 porque no es una mala historia, no está para nada mal escrito, la autora tiene una manera de escribir que envuelve mucho, pero no ha encajado conmigo, eso a veces pasa. Siguiente es Rehenes, de Phil Camino, y me pasa un poco parecido, pero de otra manera, a lo que me pasaba con Tom Lake. Es un libro que está bien, pero no ha sido del todo para mí. Este libro narra 24 horas en la vida de diferentes personas que estaban como unidas, por decirlo de alguna manera, por diferentes sucesos relativos a la banda terrorista ETA. Me parece un tema que es muy importante tener en el punto de mira, como que ha quedado en el pasado, es parte de nuestra historia reciente, pero no nos podemos olvidar de lo que implicó el terrorismo para muchísimas personas, para muchísimas familias, para toda la sociedad vasca y española, sobre todo vasca porque son los que más lo sufrieron, ¿no? Pero la española también. Fueron momentos que yo era muy niña, pero los recuerdo horribles, terroríficos. Y bueno, pues te cuenta, las virtudes del libro es que te cuenta, pues eso, 24 horas de lo que es pues un secuestro y demás, en función de diferentes perspectivas, diferentes personajes. Es un libro que tiene muchos personajes para lo cortito que es. Y te cuenta, pues eso, esta historia desde diferentes puntos de vista, que es algo que es muy a valorar. Porque aquí no solo está la visión de la familia de la víctima o de la víctima o de los terroristas, está también la visión pues, del ambiente social, de los periodistas, de los políticos, y son voces que es importante tenerlas en cuenta para entender toda la situación en su totalidad. ¿Qué problema he tenido yo? Porque son demasiados personajes para tan poco libro. Y al final como que no te permite ahondar ni comprender, como que te sientes un poco aturullado con tanto en tan poco. Entonces, como que no he encajado tanto con ello. Sobre todo yo creo que nos puede pasar a las personas que no lo hayamos vivido tanto, que seamos más jóvenes. No sé, personas que igual que sí que lo han vivido más o más mayores, quizá entren más fácilmente en esta historia. La autora escribe bien, pero es verdad que por esos motivos no ha sido demasiado para mí. El mejor libro del mes, sin ninguna duda, es El verano que lo derritió todo, de Tiffany McDaniel, una absoluta maravilla. ¿Qué me ha pasado con este libro? Al principio como que me costó un poco entrar. Empieza con una historia de una familia que el padre de repente es abogado, bueno, y pide que el padre se llama, ay, ahora me sale Atticus, pero ese es el de Materón Ruiseñor, Autopsy, no digo más. Bueno, pues Autopsio en español, decide, dice un día que, jolín, ya podía venir el diablo, ¿no? Y después y pone un anuncio como para llamar al diablo. Y después de eso llega un niño, Sal, que dice ser el diablo. Entonces la autora al principio juega un poco con el realismo mágico, de este niño será el diablo, no será, pero a partir de ahí después de unas páginas el libro empieza a ser como más terrenal y vas conociendo la historia de esta familia que está envuelta de drama y también la historia de Sal que todavía tiene más drama. Entonces vas viendo pues cómo se hacen, el narrador, que es el que lo cuenta, es el niño de la familia que se hace amigo de Sal. Al final acaban como convirtiéndose como en hermanos y vas viendo la relación con él y las cosas que les pasan y los personajes secundarios. Al final acabas descubriendo, pues eso, discriminación, homofobia, maltrato infantil. Hay cosas tan tremendas en este libro. Como siempre, la autora trata temas dramáticos, pero con mucha belleza. La última parte del libro, el último cuarto, es apoteósico, es frenético. No puedes parar de leer, no puedes parar de sufrir, te deja el estómago encogido, pero lo hace tan bonito que cierras y dices, es que es redondo, es que todo lo está hilado, todo tiene un porqué. Lo que al principio parecía que estaba a retazos, al final tiene mucho sentido porque te lo está contando un hombre, que es el chico, el narrador de mayor, pero está destrozado por todo lo que le ha pasado y es lógico que sus recuerdos estén desmembrados. Todo tiene sentido. Es una maravilla, es el último libro que me quedaba de leer de la autora, aunque era su primera novela. Yo he leído los libros en orden inverso a mi manera de ver a cómo deberían de leerse, porque yo creo que debería leerse primero este, luego Betty y luego En el lado salvaje.
y yo los he leído al revés. Pero es una absoluta maravilla, 5 estrellas clarísimas, una pasada. Creo que voy a hacer un libro, o sea, un vídeo hablando solo de las novelas de Tiffany McDaniel, porque se ha convertido en una de mis autoras favoritas de manera indiscutible. Otro es Despertar a los muertos, de Scott Spencer, editado por Muñeca Infinita. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Este autor es el autor de Amor sin fin, el 5.º libro de mi top de 2024. Fue una maravilla, para mí fue un flechazo y igual con este libro no he tenido tanto flechazo, le he puesto 4,5 estrellas, pero me ha parecido una auténtica maravilla. Es una historia sosegada, calmada. No le he puesto las 5 estrellas porque a mí como que no me ha llegado tanto la patata, pero no, objetivamente es un libro de 10, ¿eh? Eso, es una escritura sosegada, no es un libro frenético. Trata del protagonista de Fielding que quiere ser presidente de los Estados Unidos, está metido en política y pues tiene toda esa trama ahí que está como pues, en todo el libro, ¿no? Pero lo realmente importante del libro no es eso, sino es su relación con su exnovia, su antigua novia, que es Sara, que al principio del libro, no digo ningún spoiler porque muere. Entonces, todo el libro está marcado por esa ausencia y ves esa ausencia en el presente y luego ves cómo fue su relación, pues te va contando cómo fue su pasado y circunstancias entre ellos, cómo era su relación. Y ves, pues eso, cómo esta figura femenina, un personaje súper poderoso, le marca en diferentes maneras, a nivel de ideales, a nivel de forma de comportarse. Es que escribe tan bien, tiene escenas de erotismo son hasta un poco bizarras, pero es que no desentonan para nada con el resto del libro. Es tan pasional, pero luego también tan pausado, pero no puedes parar de leerlo. Es que es una forma de escribir tan particular que yo no puedo describirlo adecuadamente. No hay palabras que le hagan justicia, las suyas. Os invito mucho a descubrir al autor, empezar con Amor sin fin. Si os ha gustado, os recomiendo mucho leer este. Y tiene un final abierto que está muy bien hecho. Adoro los finales abiertos bien hechos y este lo tiene. Tiene mucho sentido todo lo que pasa, pero claro, no puedo deciros nada porque no quiero haceros ningún spoiler, pero de verdad que es un librazo. La niña de nieve de Eowyn Ivey lo he leído en colaboración con Hoja de Lata, es una maravilla de edición como todo lo que hacen y la historia es preciosa. Iba a ser mi mejor lectura del mes, pero se fue todo al traste por el final. El final, a partir del 75% del libro, como que se me vino un poco abajo. Es una historia en la que una pareja que no puede tener hijos, pues decide mudarse a Alaska, a una casa perdida en Alaska, y deciden tener una vida de campo, de supervivencia, de dureza al final, porque imaginaros lo que es eso. Y allí pasan los inviernos pues sobreviviendo, con unos vecinos remotos con los que al final hacen una amistad y demás. Y de repente pues aparece una niña que ocasionalmente aparece por ahí, al principio muy misteriosa, no habla y como que la mujer tiene como un flechazo con ella, empieza a intentar entablar relación con ella, nadie más la ha visto. Entonces aquí la autora juega como con ese elemento como mágico o irreal de esa niña que no sabes si en realidad se la están imaginando, no sabes si es que en el fondo es una criatura mágica y como que durante toda la novela juega mucho con eso, con esa ambigüedad y es algo que le da un toque muy especial a esta historia, además de la ambientación súper invernal que tiene, porque es que es el libro con una ambientación más invernal que yo he leído nunca. Escarcha, notas la escarcha, de verdad. Es precioso. Pero ¿qué pasa al final? Que toda esa ambigüedad acaba como aterrizando en algo muy terrenal, que como que no tiene demasiada coherencia con todo lo que ha pasado en el resto del libro, o a mí al menos no me lo parece. Y encima hay como determinados sucesos que pasan, como que quedan como en tierra de nadie, como que no se explican ni luego al final se tienen en cuenta. Es como que no tiene un buen broche. Y una historia sin un buen broche como que se me viene muy abajo. Entonces me ha dado mucha rabia porque iba a ser el mejor libro del mes y al final le he puesto 4 estrellas, que aunque es un libro muy bonito y recomiendo, pero es bueno que tengáis en cuenta eso. Y por último, he leído
Esperando al diluvio, de Dolores Redondo. Es un libro que yo había abandonado, ya os lo conté en un vídeo que hice. Es un libro que yo había abandonado cuando lo empecé a leer hace tiempo, hace 1 o 2 años. No fue mi momento para leer este libro y lo dejé ahí para leerlo en otra ocasión, porque es una autora que me gusta mucho y quiero disfrutarla. Había visto opiniones de gente que le había gustado muchísimo este libro y gente que no le había gustado nada. Y digo, bueno, voy a darle una oportunidad en un momento en el que yo esté para leer esta historia. Si luego no me gusta, pues no me gusta, no pasa nada. Pero efectivamente me ha gustado, le doy 4 estrellas. Es una historia que al principio entra de una manera un poco más calmada. No, es verdad que igual es un poco distinta al resto de libros de la autora, pero como que si le das la oportunidad y sigues leyendo, llega un momento que te enganchas. Se ambienta en Escocia, está basado en sucesos que acontecieron en la realidad, en un diluvio que hubo en esa época, en los años 80, en el País Vasco. Y bueno, toda la trama comienza en Escocia, es un investigador escocés, pero resulta que la persona a la que él está investigando, el supuesto asesino en serie que investiga, pues se traslada supuestamente a España, al País Vasco, y él viene detrás. Y en el momento en el que empieza a suceder toda la trama en el País Vasco, todo empieza a coger un poco más de garbo, de brío, y el investigador pues tiene un problema de salud, que tiene pues el punto final de su vida ahí inminente, y eso pues también le da como cierta tensión, y no sé, yo acabé empatizando mucho con él, y la verdad es que me gustó. Es un libro largo, pero que una vez que te metes, ya os digo que tenéis que dar un poco de tiempo, ¿eh? Pero una vez que te metes no puedes parar. O a mí es lo que me ha pasado. Me ha gustado, final bueno, y tengo ganas de leer la segunda parte, que no creo que no tiene que ver con, no son los mismos personajes, pero creo que la autora va a hacer una especie de tetralogía en la que alguna relación tendrán entre unos libros y otros. El caso es que tengo Nas ahí esperando, que lo leeré en meses venideros y os contaré. Y ese ha sido pues mi mes de enero. Ya os he contado cómo se ha desarrollado. He tenido lecturas muy buenas, otras pues alguna decepción, como siempre sucede, pero en general pues ha sido muy buen mes. Contadme si coincidimos en alguna, si no opináis lo mismo que yo en un libro, que puede pasar. Debatamos, comentemos. Y nada más, me callo. Gracias por verme y nos vemos el domingo a las